Así que le damos gracias a Dios y vamos a continuar. Vamos a terminar el capítulo 25, quedó inconcluso la semana pasada, así que vamos a ver la segunda parte de este capítulo 25, en donde termina la historia de Abraham, el patriarca, el pionero, ¿verdad?, de los patriarcas del pueblo de Dios, el que fue escogido por Dios, ¿verdad?, para llevar a cabo el propósito, para continuar, ¿verdad?, ese plan de Dios, de el propósito que él tenía para rescatar, ¿verdad?, a su pueblo de la maldición, ¿verdad?, que vino desde la desobediencia, del pecado y de la muerte, ¿verdad?, a través de la promesa de la simiente, la promesa de esa tierra prometida a través de este instrumento que el Señor usó en Abraham. Por eso le llamamos el padre de la fe, el patriarca del pueblo de Dios. Y hoy pues termina su vida, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada que fue exaltada su vida en cada uno de sus días. Fue reconocido todos los días de Abraham. Ya había muerto su mujer Sara, ¿verdad?, por quien había venido la promesa, el cumplimiento de la promesa a través de su hijo, ¿verdad?, en el poder sobrenatural de Dios, ¿verdad?, siendo Sara estéril, ¿verdad?, la promesa tenía que cumplirse en ella. Y entonces vemos cómo el poder de Dios caminaba, ¿verdad?, hacía que camine Abraham en fe. Y ese fue el legado que Dios dejó a Abraham, y es el legado que tenemos todos como hijos de Dios, como miembros de este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como veíamos la representación del capítulo 24, también fuimos llamados, fuimos alcanzados, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios para formar parte de esta iglesia de Cristo, de esta esposa del Cordero, ¿verdad?, que será un día, ¿verdad?, la que, ¿no?, habite eternamente junto a Él, ¿verdad?, en esa imagen de cómo Abraham, ¿verdad?, ya avanzado en años, estaba preocupado por la esposa para su hijo Isaac, ¿verdad?, y mandó a su siervo, y vimos, ¿no?, toda esa historia que nos llevaba a esa perspectiva de cómo fuimos alcanzados nosotros, ¿verdad?, por Dios, por medio de su Espíritu, para formar parte de su iglesia. Entonces vemos ahora que Abraham, una vez que había muerto su esposa Sara, tomó otra mujer, lo vimos la semana pasada, ¿no? Y su nombre, dice el versículo 1, era Cetura, la que le llama aquí, con una de sus concubinas, junto con Agar, la sierva, ¿verdad?, con que tuvo también descendencia. Entonces hoy nos vamos a enfocar en la parte siguiente, desde los versículos 12 al final. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde y pues terminar este capítulo y la instrucción que trae para nosotros en este día. Así que acompáñame, vamos a orar y vamos a ir directamente, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en este día que nos permites venir delante de ti, Señor, a recibir, Señor, tu guía, tu instrucción. No depende de nosotros, depende de ese poder, Señor, que tú nos has dado, Señor, ese precioso regalo, Señor, de la fe que nos habilita, Señor, y con la presencia de tu Espíritu, Señor, que podamos entender toda la instrucción que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque la obra es tuya, Señor, y sabemos que tú, Señor, el que inicias esa obra en nosotros, esa buena obra, Señor, serás fiel en completarla, Señor, la perfeccionarás hasta ese precioso día de nuestra presencia eterna con Cristo, Padre. Te damos gracias por lo que sigues haciendo, Señor, en nosotros y en cada uno, Señor, para que sigas manifestando y edificando, Señor, tu iglesia, para que se manifieste tu gloria y tu poder, Señor, en esta tierra. Te damos gracias. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Permítenos que no solamente entre en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y transforme nuestras vidas, Señor, para el propósito eterno que tú nos has dado, Señor. Dar testimonio de tu presencia y de tu poder para gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues entonces veíamos los primeros versículos de este capítulo en donde se mencionaba la descendencia de Abraham. Como habíamos dicho, habiendo muerto Sara, pues Abraham toma otra mujer, tuvo hijos con ella también, 6 hijos se nos menciona en los primeros versículos, ¿verdad? De Cetura, concubina de Abraham. Se siguió, ¿verdad?, esta descendencia de Abraham. Había el Señor prometido que sería extensa, grande, innumerable la descendencia de Abraham, pero siempre estaba muy claro que la descendencia y la promesa se cumpliría en el hijo, ¿verdad?, de Sara, en este caso el hijo de la promesa que vendría a ser Isaac, como lo menciona
Después, una vez que menciona a todos los hijos de Cetura, menciona ahí también a nietos de ella, ¿verdad? 2 de uno de sus hijos, 5 de otro de sus hijos. También menciona bisnietos, ¿verdad? Hijo de uno de sus nietos, en este caso de Dan, ¿verdad? Y son pueblos, ¿verdad? Son pueblos que salieron de ahí, de la descendencia, en este caso de Cetura, ¿verdad? Pero dice en el caso del versículo 5 que Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Se iba a enfocar en el hijo de la promesa, y todo cuanto tenía era todo cuanto Dios le había dado, ¿verdad? Principalmente en el sentido de la bendición para la continuación de la promesa. Eso estaba enfocado en Isaac. A los demás, dice, a los hijos de sus concubinas, ¿verdad? Es el versículo 6, les dio dones y los mantuvo aparte, los mantuvo separados, para que siempre quede claro por dónde estaba el camino, cuál era el único camino. Pese que ya había habido, ¿verdad?, otro hijo, en este caso el primogénito Ismael, hijo de la sirvienta Agar, siempre se mantuvo ese propósito, ¿verdad?, de mostrar ese único camino en Isaac. Como ese cumplimiento solamente por ahí, ¿verdad? Fue muy enfático cuando vimos en el versículo 22, ahí si me acompañas en el versículo 22, cuando Dios ordena a Abraham, ¿verdad?, ese sacrificio, ese holocausto en Isaac, ahí desde el versículo 2, ¿verdad? Desde el versículo 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo menciona como su único, ¿verdad? Siempre marcándonos el camino de dónde estaba la promesa, dónde estaba el cumplimiento. Siempre iba a ser por él. Nuevamente ahí adelante en el versículo 12, en ese mismo capítulo, cuando detiene, ¿verdad?, la mano de Abraham sobre el muchacho y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿verdad? Enfatizando eso. Después lo vuelve a enfatizar en el versículo 16 cuando dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Está mencionado en eso. Cuando estudiamos también la parte en donde en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, también se menciona el poder de la fe, como obró en este caso en Abraham, ahí en el versículo 17 de este libro de Hebreos, capítulo 11, en el versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, en este caso Abraham, ofrecía su unigénito, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora cómo el Señor se enfoca en este hijo único, en este unigénito donde se continuaría, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa de Dios. Tuvo muchos hijos, en este caso tuvo 8 hijos Abraham, pero había un único, había un unigénito, en este caso con Isaac, ¿verdad? En la siguiente parte, como vimos, Abraham fue reconocido en el versículo 7 por sus días en los que él vivió. Fueron 175 años, pero aquí se enfatiza, ¿verdad?, los días que vivió. O sea, era algo especial porque cada día para Abraham contaba, ¿verdad? Entonces vimos pues ya la multiplicación de los 175 años en días, pues salía un buen número, como de 63,000, algo así, 900 y pico de años, de días, perdón, en 175 años. Y esos son los días que vivió. Abraham, fueron contados sus días, fue reconocido Abraham por los días que vivió, fue reconocido Abraham más adelante. Dice que fue sepultado, ¿verdad? Exhaló el espíritu, versículo 8, muriendo Abraham en buena vejez. Él exhaló el espíritu, simplemente se dejó ir en el momento en que Dios tenía preparado para él, ¿verdad? Su comunión con el Señor era tal que pues no estaba ni esperando morirse más pronto ni esperando no morirse, ¿verdad? Sino que simplemente el día que llegó su día, pues exhaló el espíritu y él estaba en esa condición, estaba en buena vejez, como dice el versículo 8, ¿no? En buena vejez murió, era anciano, pero lleno de años. Sus años eran llenos, no simplemente tenía muchos años, sino que estaban llenos. Había satisfacción en su vida porque caminaba con Dios. Sabía que no era por sus fuerzas, sabía que su vida estaba dependiendo del llamamiento de Dios.
no de su capacidad de caminar con Dios. Y eso es lo que nos alienta, ¿verdad?, a que nuestro caminar sea por ese llamamiento, por ese poder que Dios le dio. Dios le dio el poder de la fe. Por eso vemos en todo el libro en el capítulo 11 de Hebreos, que por la fe caminó Abraham en obediencia. Ese es el poder que nos habilita, ¿verdad? Porque aquí vemos, y en la palabra de Dios le damos gracias, que ese es el poder de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo, como está escrito, dice, por la fe vivirá. Ese es el elemento que nos habilita, ¿verdad? No es nuestra capacidad, nuestra propia obediencia. La fe genera obediencia. Entonces debemos depender del elemento principal de nuestra vida en Dios, no de la religión, de la fe. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Porque esto ha sido gratis, ¿verdad? Porque por gracia fuimos salvos, no por buenos comportamientos, no por capacidades, no por recursos, sino por fe, ¿no? Y esto es un don de Dios, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo tengo la capacidad y tú no tuviste, o él tiene la capacidad y yo no. No se trata de lo que uno pueda tener o no tener, se trata del don, del regalo de Dios. Cuando se manifiesta en tu vida y se revela tu vida, te equipa con ese poder para caminar en él. Por eso cuando entregas tu vida, entrégate de verdad, porque el Señor te va a dar todo el recurso para caminar en él, no va a depender de ti. Por eso decimos que la palabra de Dios no nos muestra que uno pueda perder la salvación, porque uno no puede perder algo que no ha ganado, ha sido dado. Entonces no puedes perder tu salvación porque es un regalo de Dios sellado por el poder de Dios. Entonces nada que hagas tú te puede hacer perder esa salvación que Dios la ganó en la cruz, que Dios tiene el poder para caminar, para hacerte caminar en él. Ese es el poder de la fe, ese es el legado de Dios en Abraham. Y eso es el legado que buscamos, ¿verdad? Que se transmita en nuestra familia, porque no es de nosotros, no es por apellido, es por misericordia de Dios, ¿verdad? Que ese poder puede seguir y puede ser transmitido a nuestros hijos, clamando esa misericordia de Dios, que es la que nos alcanzó. Nadie puede venir aquí y decir, yo alcancé la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ninguno bueno, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y por eso le damos gracias a Dios por su misericordia, que obró en gracia para entregarnos su justicia y darnos la salvación. Ese es el Evangelio, eso es lo que nos sostiene, ¿verdad? Y esa fe y esa revelación es lo que permite que nuestra vida ahora camine conforme a la voluntad de Dios, que dice la palabra en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Es imposible, sin este elemento no vamos a agradar. Podemos hacer unos muy buenos religiosos, fariseos, súper requete semillosos y no con todo lo que creas que puedas tener, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el elemento que nos constituye, ¿verdad?, como hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hacía que Abraham pueda caminar, ¿verdad?, agradable delante de Dios. Fue sepultado, se unieron sus hijos, ¿verdad?, su primogénito Ismael con Isaac. Menciona siempre en este caso a Isaac antes que Ismael, versículo 9, nos llama la atención, ¿verdad?, que ahí estaba prevaleciendo Isaac como el único camino. Lo enterraron ahí en la heredad que compró. Recuerdan en el capítulo 23 cuando compró esa heredad para sepultar a Sara. Esa era la única propiedad, ¿verdad?, en esta tierra que había adquirido Abraham, simplemente una posesión que él tenía, pero para sepultura, ¿verdad? Habíamos dicho en ese capítulo, ¿verdad?, que las cosas de este mundo, las heredades que podamos tener en este mundo, son simplemente contenedores de cosas muertas. Nosotros tenemos una heredad mayor, ¿verdad?, eterna en los cielos. Esa es la ciudad que buscamos, ¿no? Buscamos cosas temporales que se acaban. Dice la palabra de Dios que no hagamos tesoros en la tierra, porque todo esto se acaba. La polilla, el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Que hagamos tesoros en los cielos, ¿no? Esa es la perspectiva del cristiano, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios, ¿no?, eterno y en uno, y su justicia, lo que nos reviste. Y todas las demás cosas no serán añadidas para ese propósito, ¿verdad? En propiedad, con escritura, con título, sin título, pero caminamos conforme a su propósito, buscando esa ciudad celestial, ¿verdad?, cuyos fundamentos son eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así vivieron todos los que por fe caminaban, ¿verdad? Es lo que nos dice
Hebreos 11. Entonces, ese es el caminar nuestro, ¿verdad? Por el poder de Dios, no por lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Ahí fue sepultado entonces Abraham con Sara, su mujer, y sucedió que después de la muerte de Abraham continuó la bendición de Dios sobre el hijo de la promesa, en este caso Isaac, ¿verdad? Que terminamos viendo el versículo 11, y ahí habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve, ¿verdad? Ese pozo que fue denominado desde que se apareció el ángel a Agar también y cumplió la promesa también, pues sosteniendo a Agar y la descendencia que traía con Ismael. Y ahí habitó, ¿no? En un sentido de que habitaba con Dios, habitaba en la presencia de Dios, habitaba junto a ese viviente que te ve, ese que nunca pasa por alto lo que tienes dentro, ¿verdad? A mí me gusta mucho saber que el Señor me ha concedido fe en un Dios omnipresente, en un Dios que está junto a mí en todo momento, que me está viendo, que aunque yo crea que no hay nadie que me vea, sé que hay un viviente, el que vive y el que reina por los siglos, que está viendo mi vida, viendo lo que… Ya no me cuido de hacer las cosas bien solo cuando me ven, ¿verdad? Ahora siento ese poder, la simiente de Dios está en nosotros, ¿verdad? Entonces ya no podemos pecar porque capacidad tenemos, pero hay algo que nos detiene, ¿verdad? Es esa presencia de Dios, de saber que existe ese Dios que está junto a nosotros, y eso genera en nosotros temor, ¿verdad? Esa presencia genera ese temor que nos ayuda a caminar en santidad, no porque podamos, porque capacidad tenemos para lo otro, ¿no? Pero esa santidad que solo Dios produce, ¿verdad? Y ahí estamos. Este fin de semana fuimos a un sitio en donde hay un espejo, ¿verdad? Donde está bien iluminado y esos museos de lo increíble y todo, ¿no? Entonces, que dice que hay pocos que pueden doblar la lengua para atrás, algo así, ¿no? Y ahí estás en el espejo así. A ver si es que eres de los 1 en 1000 de que puedes hacer eso, ¿no? Y de repente continúas en el museo y ves que era un espejo de un solo lado, ¿no? Y que atrás están viéndote todo el mundo lo que estás haciendo delante del espejo, ¿no? Y estaba, pero ya les conté de gana para que vayan y se enteren después de cómo te estaban viendo por atrás, ¿verdad? La gente, ¿no? Y tú crees que nadie te ve, tú crees que estás haciéndote tus muecas y todo, y por atrás hay todo un espectáculo, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Y me acuerdo, digo, sí, así es siempre, ¿no? El Señor es como un espejo en la palabra de Dios, pero atrás está el Señor. Él no está viendo, ¿verdad? Está viendo lo que está produciendo en nosotros, está viendo el poder de Dios. Por eso para Él sea la gloria, ¿verdad? Porque si caminamos, ¿verdad? Es por su gracia, no por lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Por su gracia soy lo que soy, decía Pablo, ¿verdad? Y he visto que su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque si me vieran tal cual soy, como dice la canción, se enterarían, ¿verdad? Que es Jesús el único que puede hacer, porque si no, pues yo estoy completamente deshabilitado. Pero gracias a Dios, gracias al poder, gracias a esa fe, gracias a lo que Él produce en nosotros, porque sabemos que Él es el que nos ve y el que nos habilita, ¿verdad? Para su propósito. Y continúa, ¿verdad? Viendo esa descendencia, en este caso desde el versículo 12, nos menciona aquí la Escritura los descendientes de Abraham por el lado de Ismael. Ismael también era descendiente, ¿verdad? Ya lo había dicho en la Escritura, Ismael es tu descendiente, porque cuando estaba en los momentos difíciles de la promesa de Dios, pues decía, pues va a dar tu esposa a luz un hijo, ¿verdad? Y ahí, por ahí vendría la promesa. Decía, no, pero ahorita me dio por la sirvienta, por Agar, y ojalá viviera Ismael. Ahí si regresamos ahí al versículo, en el capítulo 17, cuando fue esa… desde el versículo 17 del capítulo 17, en donde Abraham se postraba sobre su rostro y incrédulamente se reía, decía en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya tiene 90 y va a concebir, y en esa incredulidad decía, no, mejor ojalá siga vivo Ismael, porque es la única opción que me queda, ¿no? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, ¿no? Esta es la promesa. Esto es lo que dice Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmará mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces el pacto perpetuo para los descendientes viene por Isaac, viene por el cumplimiento de la promesa que estaba en él. Dice, pero en cuanto a Ismael, en el versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera.
12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y aquí vemos cómo se cumple, ¿verdad? Esos 12 príncipes, esos 12 hijos en este caso de Ismael, mencionados en el versículo 12, que los leemos. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara, ¿verdad? Menciona aquí los nombres. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. Y menciona en este caso, ¿verdad? Desde su primogénito, el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 prometidos príncipes y pueblos sobre los cuales extendería también Abraham su descendencia, pero de acuerdo a la promesa vendría por Isaac, ¿verdad? Nuevamente se va a enfocar en quién es el portador de la promesa, en el hijo que es Isaac, en el único, en el unigénito. Entonces Ismael era el primogénito de Abraham, pero su unigénito, su único hijo, por quien vendría la promesa, vendría por Isaac. Dice, estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, se los vimos, y representaban, ¿verdad? Villas, campamentos, 12 príncipes por sus familias que se extendieron ahí por toda esa región. Estos fueron los años de la vida de Ismael. Menciona también cuántos años vivió Ismael. Ya no se lo menciona como en días, sino como en años, 137 años, exhalando también el espíritu Ismael, muriendo y unido a su pueblo, ¿verdad? Entre de los suyos fue unido, ¿verdad? Esta es una referencia que fue muerto y pues seguramente sepultado entre sus hijos. Y habitaron todos estos pueblos, todos estos príncipes, estas villas que se mencionan aquí de los 12 hijos de Ismael, habitaron en el lugar desde Ávila hasta Shur, que está frente de Egipto viniendo de Asiria. Podemos ubicar entonces un poco geográficamente toda esa península arábica en donde se ubicaron todas estas naciones, estos reinos, estas villas, ¿verdad? Hijos de Ismael. Y dice, y murió en presencia de todos sus hermanos. Un poquito viendo esta frase, ¿verdad? Murió en presencia de todos sus hermanos. Nos habla de un enfrentamiento que había en estas tribus, en estas naciones. Desde que fue prometido, ¿verdad? Ahí a Agar, que nacería este hijo, ¿verdad? De la sirviente, ahí en el capítulo 16, cuando le dice que se vuelva, ¿verdad? Una vez que había escapado, ¿verdad? De Sara, después el ángel se presenta delante de Agar, le dijo que se vuelva a su señora y se ponga sumisa a su mano, el versículo 9 del capítulo 16. El versículo 10 dice, le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, lo habíamos visto, ¿verdad? Como un indomable, esta palabra, ¿verdad? Que su mano será contra todos y la mano de todos contra él, ¿verdad? La descendencia de Ismael vendría a ser pueblos conflictivos que siempre estaban en conflicto con todos y todos estaban en conflicto con él. Así era la característica que aquí tendría este Ismael. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y si lees las otras versiones, dice, en franca oposición vivirán. O sea, siempre habrá enfrentamiento entre ellos. Es una característica de este tipo de los pueblos y de la descendencia de Ismael, ¿verdad? Porque eso es lo que aquí menciona. Es ponerse frente a frente, es un enfrentamiento y una oposición entre ellos. Y ahí murió. Así fue la descendencia de Ismael, así fueron los pueblos, ¿verdad? De los descendientes de Ismael. Pero en el versículo 19 se va a enfocar ahora en su unigénito, ¿verdad? Porque fue por ahí la promesa que dio Dios a Abraham. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Bien, entonces la descendencia, ahora vamos a empezar a ver por dónde venía, ¿verdad? Esa promesa, por dónde se iba a cumplir esa promesa y vendría por la descendencia de Isaac, que es hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y aquí abre este panorama, ¿verdad? Primeramente la circunstancia en donde estaba cuando Isaac se unió a su esposa, ¿verdad? Que fue traída desde la casa de su padre, ¿verdad? Llevada a los sitios donde ellos vivían. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿verdad? Sabemos que Sara murió de 127 años cuando Isaac tenía 37. 3 años pasó cuando llegó su esposa, la trajeron para él. Tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y lo menciona aquí perfectamente quién era ella, ¿verdad? Hija de la familia de Abraham, hija de Betuel,
arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo, ¿verdad? Bien identificada aquí Rebeca, que era la esposa de Abraham, pero también está identificada como quien no podía tener hijos, era estéril. Dice el versículo 21, y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Tenía nuevamente que la promesa de Dios cumplirse de una manera sobrenatural por medio de esta mujer que no podría por sus propios medios dar a luz un hijo, sino por el poder de Dios, así como fue Sara y así como será Raquel también en su momento con Jacob, ¿verdad? Entonces era estéril, pero ¿qué hizo Isaac? Ante las circunstancias oró al Señor. Oró al Señor porque veía una imposibilidad. Señor, nuevamente, ¿cómo va a ser? Es mi esposa, pero es estéril. ¿Cómo sigo la promesa? ¿Cómo obtengo esa bendición que luego de que murió mi padre me bendijiste? Pero ¿cómo le hago? Es estéril. Ora al Señor. Ora al Señor. Muchas veces decimos nosotros, cada vez que oramos vemos nuestra incapacidad o vemos alguna situación difícil, ¿no? Y empezamos a buscar consejos por fuera en lugar de dirigirnos directamente, ¿verdad? En oración, a buscar la voluntad de Dios y el propósito de Dios, y sobre todo en el tiempo de Dios. Aquí oró Isaac y el Señor le bendijo y oyó su petición. Dice aquí el versículo, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Pero no fue inmediato. Pasaron 20 años, porque el versículo 26 nos dice que era de 60 cuando dio a luz a sus hijos, ¿verdad? Entonces, teniendo 40, oró al Señor y apenas a los 60 fue ese proceso de aceptación y de concebir Rebeca, ¿verdad? Nos habla de paciencia, nos habla de que el Señor siempre responde, nos habla de que cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, tenemos que alinearnos al tiempo de Dios. Queremos que las cosas se respondan mañana, ¿verdad? Y oramos así, Señor, y cúmpleme esto o haz esto y hazme el milagro y todo, y queremos que sea en mi tiempo. Cuando el tiempo de Dios es perfecto. Entonces el Señor nos enseña paciencia. Dentro de la contestación de nuestras oraciones implica el tiempo en el cual el Señor va a contestar. Porque eso es perfecto. No es cuando tú quieres, es cuando Él lo determina. Ese es el poder de Dios y eso es lo que nos llena a nosotros de su espíritu, porque el fruto del espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Para llenarnos de ese elemento, ¿verdad? De la presencia de Dios, del Señor quiere enseñarnos paciencia, que ok, sí te voy a esperar 20 años. Camina en oración 20 años. Camina en mis propósitos 20 años. No dejes de estar ahí en el pozo del viviente que te ve. Yo siempre te veo. Tú dices que no contesto, pero yo soy Dios. Y el Señor nos dice a veces, estad quietos. Más importante es el conocimiento de Dios que el cumplimiento de tus deseos en el tiempo que tú quieres. El Señor te está enseñando paciencia. El Señor nos está enseñando paciencia. Y aquí el Señor nos está mostrando paciencia en Isaac. 20 años, no fue inmediato. Pasaron 20 años, pero el Señor respondió. Así que, qué bueno que nos mantenga orando. No sé cuánto tiempo estés orando por algo, pero eso es una bendición, porque está generando en ti paciencia. Está generando en ti la imagen de Dios, de ese Dios paciente. Cuánta paciencia nos tuvo Dios, con cuánta paciencia nos soportó, ¿verdad? Y así es como el Señor quiere, ¿no? Generar en nosotros esa paciencia como pasó aquí. Y llegó y concibió, 20 años después, pero concibió Rebeca. Era el tiempo de Dios. Y pasó que, pues no fue un embarazo fácil. Fue un embarazo bendecido porque no vinieron solo uno, vinieron dos. Pero estos dos eran luchadores. Le tocó dos luchadores en el vientre, ¿verdad? Mellizos, que haz de cuenta que en una batalla desde el principio dentro del vientre, que hizo que casi tire la toalla a Rebeca, porque dice aquí, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, pues no, Señor. Esa no era la oración. La oración era un embarazo bueno, tranquilo, sin, como es los que dan los embarazadas, sin mucho efecto, ¿cómo es? Sin achaques. ¿Achaques se llama? ¿También se llama achaques? ¿No? Quería que sea así, ¿verdad? Como, no, si es así, no le entro, como quien dice, no, ¿para qué vivo? Pero fue a consultar al Señor.
Aquí me llama la atención, no fue al ginecólogo, no fue a la comadre, no fue a la partera, no fue a ningún otro lado, sino a consultar al Señor. ¿Qué te está pasando? A veces no es como tú crees, a veces oras y dices, ay, sí, y llega y como que no me entendiste, Señor. Yo creo que la petición la escuchaste mal, ¿no? Y empiezas a buscar consejos por otro lado en lugar de ir a consultar al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decirme a través de esto? No, es que el Señor te pedía que era por acá y me mandas para acá. Consulta al Señor. ¿Por qué crees que te está mandando para allá? Caminos del Señor son seguros. Hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Es fin de muerte. El Señor sabe perfectamente los propósitos que tiene para ti. Era difícil, un embarazo muy difícil, pura lucha ahí en medio del embarazo y todas esas cosas. Ya decía, no es por aquí. Espérate, aquí estoy formando, ¿verdad? Y cuando consulta al Señor, el Señor le responde. Versículo 23, y le respondió el Señor. Lo que está pasando ahí no es un mal embarazo, ¿no? Es una soberanía de Dios, ¿verdad? Gestándose desde el vientre, de cómo iban a ser las cosas, cómo era el plan de Dios, cómo era manifestarse su soberanía, ¿verdad? Ahí desde el vientre de Rebeca, porque 2 naciones, dice ahí en tu seno. Ahí se están gestando 2 naciones, por más que vengan del mismo vientre, son 2 naciones que yo estoy haciendo dentro de ti. Y 2 pueblos, no se llevarán bien, serán divididos, desde tus entrañas van a tener conflicto. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Ahí va, de ahí van a nacer 2 pueblos. Uno será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Así es el plan de Dios. No es como nosotros, no es como nuestro plan, no es como lo que creemos, como que decimos, esto tiene que ser así porque así debe ser. La soberanía de Dios va por encima de nuestros criterios, ¿verdad? Aquí de pronto dice, pero el primogénito tenía sus derechos. Después se establecieron derechos para la primogenitura, de doble porción de la herencia del padre, la bendición del padre, la preeminencia sobre la familia cuando muere el padre. ¿Pero qué está diciendo? No era Ismael, era el primogénito. Era Isaac, era el unigénito. No iba a ser Esaú, tal vez el más simpático, varonil, velludo, rubio. Iba a ser Jacob, el suplantador, el que se agarraba del talón, como vamos a ver, porque se trata de la soberanía de Dios, del plan de Dios, y ese plan es perfecto. Y vamos a ver porque no dependemos ya de lo que podamos hacer nosotros, sino de la bendición de ser llamados y elegidos por Dios en medio de nuestra incapacidad. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, 2. Estaban ahí, la batalla no eran 2 piernas, habían 4 que pateaban ahí, ¿no? En el vientre había gemelos, mellizos, porque no eran muy parecidos, dice. Y salió el primero, ahí vemos con el aspecto, ¿no? Rubio, era todo velludo, como una pelliza, ¿no? La pelliza, ¿saben? La pelliza. No saben, ni yo no tenía idea de qué significaba la pelliza, así que me quedé como ustedes, igualmente, como una pelliza, claro, pues como una pelliza, como una pelliza. Entonces era como una pelliza. Dicen que ese tiempo las pieles, ¿verdad? Las pieles de los animales, las que se ponían así, no sé si, para ocasiones especiales, como el abrigo de pieles. Entonces, date cuenta que parecía un osito el Esaú, ¿no? Así, bien bonito, velludito, rubio, ¿no? Simpático el muchacho, pero él parecía que iba a prevalecer, salió primero en la lucha, dijo, no hombre, yo te gano, ¿no? Pero no contaba con la astucia en este caso de Jacob, que se agarró del calcañar, se agarró del talón, ¿no? Entonces él venía aquí, no, a mí no me dejas, ¿no? Yo voy ahí también, y entonces dice, le llamaron primero a Esaú, ¿verdad? Como rubio, como velludo, como, ¿verdad? El nombre de Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú. Ahí venía agarrado Jacob y fue llamado su nombre Jacob, que dice que es el que toma por el calcañar o el que suplanta. Esas son las 2 orígenes de este nombre de Jacob, ¿verdad? Que venía atrás, en este caso, de Esaú. Y era Isaac, y aquí confirmamos que le tocó esperar 20 años, ¿verdad? Era de 60 años cuando al fin nacieron, ¿verdad? Los hijos en este caso, de su mujer Rebeca. Pero había ahí una división que estaba marcada por el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo pues, el Señor cumple su plan. Si me acompañas de ahí a Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 9,
vemos cómo opera la elección de Dios, cómo Dios es soberano en su elección. Dios no es, bueno, voy a escoger al que tenga el checklist de bondad o de capacidades o de piedad aquí vemos cómo opera Dios y cómo operó desde siempre, ¿verdad? En la elección de Dios, en el pueblo de Dios. ¿Quiénes constituyen el pueblo de Dios? Dice el versículo 9, cuando estaba hablando Pablo a los judíos allá en Roma, ¿verdad? Que sentía mucho peso, ¿verdad? Por quienes supuestamente debían ser los herederos naturales del pueblo de Dios, por el linaje, ¿verdad? Que ahora vemos que no es por linaje, sino por legado. Ahora no es por descendencia de linaje, sino por misericordia y por el regalo de la fe. Y les decía, ¿verdad? Digo en Cristo, versículo 1, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, que esto venía del Espíritu Santo, lo que les iba a decir, que tengo gran tristeza. Me da mucha tristeza, tengo continuo dolor en mi corazón, me pesa mucho esto, ¿verdad? Yo quisiera que no fuera así, pero es así, dice, porque deseara yo mismo ser apartado, ser maldito, ser anatema, dice aquí la palabra, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que venían de la misma descendencia, de la tribu de Benjamín, de las tribus de Dios y todo, y que creían que por ese lado es como tenían la bendición de Dios, eran elegidos de Dios por linaje, simplemente por ser descendientes directos de las tribus de Israel. Yo tengo peso, por eso yo quisiera, sí quisiera que ellos también entraran, ¿verdad? Y después en los siguientes capítulos va a ver que cómo ese remanente, ¿verdad? Será el que entrará, que eso ya lo vimos en su momento cuando estudiamos el libro de Romanos. Dice, yo mismo desearía ser anatema por ellos, mis hermanos, los que son parientes en la carne, que son israelitas, por linaje, son israelitas, de los cuales son lo que se terminó, ¿verdad? En todas las promesas, en donde vino la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿verdad? En toda esa caminata bíblica, ahora sí, ¿verdad? Desde la elección y de la promesa de Dios, que fue por ese camino. De ellos eran, ¿verdad? Ellos son los patriarcas, dice de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Llegó a Cristo, ahí es la simiente en donde, ¿verdad? Vino a través de todo ese linaje. ¿Y qué dice en el versículo 5? Según la carne vino Cristo, ¿el cual es qué? ¿Cristo qué es? Aquí está muy claro o está, ¿no? No, aquí es claro, Cristo es Dios. Por si acaso que la Biblia dice que Cristo es Dios, y cada vez que veamos esto, pues demos gracias al Señor que se nos reveló a Cristo como Dios, porque esto es una de las cosas principales de nuestra fe. Cuando no aceptamos que Cristo es Dios, entonces no aceptamos el plan y la promesa de Dios, porque aquí está marcado, ¿verdad? Cristo es Dios, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto es bendito por los siglos, y podemos decir así, amén, ¿verdad? Así lo decimos, porque esa es una realidad, porque Cristo es Dios y por eso podemos bendecir a Dios, alabar su nombre, ¿verdad? Eso es lo que bendice nuestra vida, ¿verdad? Porque nos ha dado esa revelación y esa capacidad. Cuando decimos que Dios nos bendice, porque nos da esa capacidad, ¿verdad? Ese regalo de entender y poder cumplir el propósito de Dios, nos capacita. Entonces bendecimos a Dios. Entonces esa capacidad produce alabanza, adoración, y podemos decir, Cristo es Dios, bendito por los siglos. Amén, ¿verdad? Y dice, no que la palabra de Dios, versículo 6, haya fallado. No que se le estropeó el plan y era por aquí. No, este era el plan original de Dios. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No vendría por Ismael, no vendría por ninguno de los de Setura, vendría por Isaac, y ese es el plan de Dios. Y aquí marca perfectamente cuál era la soberanía de Dios en Isaac. Dice, esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso podemos darle gracias a Dios que gentiles de países diversos, diferentes, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios por la promesa dada a Abraham, por la fe. Y ahora, si el Señor nos ha sellado con esa fe, ahora podemos decir, somos descendientes de Dios por la promesa, por lo seguro, ¿verdad? Entonces no era por
simplemente por los que eran hijos según la carne, sino que son hijos los que según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Esta es la palabra de la promesa, nos dice aquí la Escritura. Por este tiempo vendré, decía, y Sara tendrá un hijo, aunque tú no lo creas, Sara tendrá un hijo y vendrá por medio de Isaac, ¿verdad? La promesa. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, cuando Rebeca concibió de Isaac, ¿verdad? Pues no habían aún nacido, estaban los dos en su vientre. No habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios había amado a Jacob. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por lo que puedan hacer ellos, no por las obras, sino por el que llama, por la soberanía de Dios. Por la soberanía de Dios te escogió. Si hoy estás aquí, no es por una casualidad. Es porque la soberanía de Dios te ha escogido para escuchar su palabra y que puedas ser perteneciente a la descendencia de Dios por el elemento que Él te va a dar, el regalo de la fe. Eso es lo que nos permite ahora, ¿no? Tener la seguridad de que somos el pueblo de Dios. Porque no tenemos seguridad si somos linajes y somos y venimos y nuestros ancestros, ahí meternos en las páginas del internet para ver si nuestros ancestros nos llevan por ahí a las tribus de Israel y por ahí, ¿no? Pensar que podemos ser salvos por ese lado. Ahora tenemos la seguridad del sello de la fe que el Señor nos ha dado por su misericordia. Dice, porque no había pasado nada entre ellos dos, pero el Señor ya había elegido a uno. Dice, porque no depende de las obras, sino del que llama. Depende de Dios. Se le dijo, como le había dicho a Rebeca, el momento que consultó con el Señor, y que está escrito, a Jacob amé, mas de Esaú aborrecí. Está escrito. ¿No me crees? Ahí está escrito. Y si quieres más, ahí también está escrito. Malaquías 1. Ahí acompáñame, el último libro del Antiguo Testamento. Está escrito porque Pablo no decía cosas de él. Decía que estaba escrito. Eso que le dijo a Rebeca y que estaba relatado por Moisés, ¿verdad? De la revelación, también estaba dicho por Dios, no solamente en Génesis, sino también revelado por Malaquías. En este caso, Malaquías capítulo 1, versículo 1, dice profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, en referencia al mismo Esaú, ¿verdad? Que después vemos que se le pone también este nombre de Edom, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad, y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Dios no es amor. ¿O qué? ¿Por qué ama a uno y aborrece a otro? Decimos muchas veces, Dios es amor. Y Dios es amor porque está escrito, Dios es amor. Pero Dios es verdad. Dios ama en función de su elección. Dios ama en función de su naturaleza. Dios ama en función de su santidad, en función de su propósito. Dios es amor y si nosotros podemos amarle a Él es porque alcanzamos ese amor por su elección. Por su elección. Siempre a veces decimos, sí, es que Dios odia, abomina el pecado, no aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y cuando leo que a Esaú aborrecí, se me cruzan los cables. Entonces, ¿cómo es? ¿No? Leo igual el Salmo 5, no sé si tienes el Salmo 5. ¿Sí tienes el Salmo 5? Pues yo también. Porque tú no eres un Dios, versículo 4, que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, no, debe estar mal, porque debe decir aborreces la iniquidad. Y dice aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y nuevamente se me cruzan los cables. Digo, Señor, entonces, ¿de qué depende? Depende de Él.
Depende de su misericordia. Seguimos en Romanos 9, ¿verdad? Terminábamos en el versículo, como está escrito, ¿verdad? Estaba escrito, versículo 13, Romanos 9. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué decimos nosotros, no? ¿Qué es lo que normalmente decimos nosotros? Que hay injusticia en Dios, ¿no? ¿Por qué me amaste y no amas al que yo creo que debiste haber amado antes que a mí? Si yo era el peor, yo era la oveja negra y a las blancas no escoges. Porque Él es Dios. En ninguna manera hay injusticia en Dios. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Si hay injusticia puede haber en nosotros, pero en Dios no puede haber injusticia. Dios es la justicia. Y Él hizo justicia, ¿no? Porque esa es la justicia, que al que no conoció pecado por nosotros se haga pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Esa es misericordia de Dios. Si tú estás aquí, agradécele por la misericordia de Dios que te reveló tu necesidad, la necesidad de Cristo. No te mantuvo en una tradición religiosa que te llevaba a la muerte. Se te reveló Cristo, el único camino a la vida. No las cosas que tú creías por las cuales debías andar, sino por las cuales el Señor se te revela y te dice: no es por ahí, es por donde yo te quiero mostrar. No los caminos de religión del hombre, ¿verdad? Hay muchos caminos que el hombre traza, ¿verdad? En su propia religión, pero hay un solo camino que Dios trazó para revelarse a nosotros y revestirnos de su justicia por medio de Cristo. Entonces ahora podemos decir: gracias, Señor, te revelaste, no sé cómo, pero alcancé tu amor porque por tu pura misericordia. Entonces no puedo decir que hay injusticia en ti, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, versículo 15: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y no por eso soy injusto, porque ¿cuál es la justicia de Dios? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por su misericordia, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, por el pago que Él hizo en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho para con Dios. Nosotros hacemos injusticia, ¿verdad? Por eso dice: yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de aquel que yo me compadezca. Así que, versículo que todos lo leemos y que todos nos aprenden. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, depende en Él, agradécele a Él, confía en Él y sigue orando, sigue orando, sigue orando, porque no depende de tu elocuencia en compartir el evangelio a tus familiares. Depende del poder de Dios, que por su pura misericordia y por el puro afecto de su voluntad escoja a quien Él tiene dentro de su plan de misericordia. Y seguimos orando y el beneficio es nuestro, porque nos mantiene en dependencia en oración, porque nosotros no sabemos de quién va a tener misericordia. Y entonces nos mantenemos en ese sentido de oración y de gratitud. De oración y de gratitud. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Por qué tuviste que tener misericordia? ¿Por qué? Porque así fue la elección de Dios. Somos elegidos por Dios. Y no nos eligió porque nosotros respondimos. Respondimos porque nosotros fuimos elegidos, ¿verdad? No sé, es que no vino aquí, pues fíjate que respondió, porque muy, muy religioso, muy, muy piadoso. Respondimos porque Él nos eligió. Así que le damos gracias a Dios, porque aquí dice que no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende de tus deseos ni de tu agilidad, sino de la misericordia de Dios. Y así dice, porque la Escritura dice a Faraón: para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tener misericordia, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás entonces, ¿seguirás argumentando conmigo? Dice Dios. Entonces, ¿por qué inculpas? Entonces, ¿qué culpa tiene el que se perdió? Pues la culpa tienes tú, que no tuviste misericordia de él, ¿no es cierto? Ese es nuestro argumento. Entonces, no. A ver, o sea, no estamos entendiendo que Dios es Dios y que Dios es soberano y que Él va a hacer las cosas como Él tiene en su perfecto plan. Porque dice, entonces, ¿por qué inculpas? Dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad si no depende de nosotros? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cada día el Señor con esto pone: ¿quién eres tú? O sea, que si hay injusticia, que si hay violencia, que pobrecitos, que si por aquí, por acá, dale gracias a Dios. Que por las circunstancias adversas permitió Dios que alces tu mirada para que esa revelación de Cristo llegue a tu vida. Entonces, ¿quién es para decir pobrecitos por aquí, o debería ser así, o así? ¿No?
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué tengo así o por qué no tengo así? Porque no es como yo quiero. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias de la riqueza de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. ¿Tú puedes decir esto? Esto es a nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Nos llamaste, ¿no? Si fuera judío o no judío, pero ahora soy como gentil, puedo agradecerte y decirte, Señor, gracias por tu misericordia. Y así es como opera el plan de Dios desde el principio. No era por el que uno hubiera creído, ¿verdad? No, pero salió primero Esaú, tenía todos sus derechos de primogénito. No depende de lo que diga el hombre, depende de lo que Dios tiene establecido en su plan. Y crecieron los niños, versículo 27. Crecieron. Y Esaú pues fue diestro en la casa, hombre del campo. Ese es el tipo de hijo, ¿verdad?, que un padre quiere, ¿no? Hombre macho, ¿verdad?, del campo, bien formado, bien, ¿no?, aguerrido. Este es, ¿no? Y si caza y todo y me trae de lo que case, ¿verdad?, de eso y ese alimento, ese es el que me va a agradar. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Este era hombre diestro, Esaú en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quietito. Le gustaba la casa, se quedaba en las tiendas, pero era escogido de Dios. Era quien Dios había escogido, ¿verdad? Y estaba en la casa, dice, habitaba en tiendas. Ahí Jacob era varón quieto, al contrario de su hermano, ¿verdad?, que era diestro en la casa, hombre de campo. Y amó Isaac a Esaú, pues porque comía de su casa, ¿no?, porque comía de todo lo que le traía, ¿verdad? Entonces la preferencia del padre fue su hijo cazador, porque traía unas buenas presas, ¿verdad?, para presentárselas al padre, y le agradaba, y en eso se agradaba, en lo que comía de lo que él cazaba. En cambio, dice, Rebeca amaba a Jacob. Se le había revelado el Señor en el momento de su angustia, había consultado con el Señor le había dicho que habrá dos pueblos en los cuales, ¿no?, prevalecerá el uno contra el otro, será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Y entonces estaba enfocado, ¿verdad?, en este caso Rebeca por Jacob. Así había sido, ¿verdad? Así hay muchas veces pues diferencias, ¿no?, entre pues a quién preferimos, al hombre, los niños, entre cuál es más de mi gusto y todo. Y así se dio desde los tiempos iniciales, ¿verdad? Había no discusión, sino desacuerdo en cuanto a cuál era la preferencia. Uno diría, ¿verdad?, y como padre diría, pues amo a mis hijos igual, ¿no? Pero sí, en este caso había sus preferencias por sus gustos, ¿verdad?, en este caso. Y así nos muestra aquí la escritura, ¿verdad? Y estaba dentro de su casa, versículo 29, guisando Jacob, y guisó Jacob un potaje. Estaba dedicado a las labores, ¿verdad?, de guisar, en el caso de Jacob, ¿no? Y volviendo Esaú del campo, venía cansado, le dice a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, es otro de los nombres con los que les conocía a Esaú, ¿verdad?, por ese mismo color del guiso que estaba, en este caso, Jacob guisando. Entonces él estaba en las tareas del hogar, guisando ahí su potaje rojo, ¿verdad?, sus lentejitas con jitomate, porque estaba, ¿no?, haciéndolo así, muy apetitoso, seguramente venía oliéndolo desde alguna distancia. Llegó bien cansado y entró y dame de ese guiso, ¿no? Ahí le dijo, dame de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Y entonces Jacob, pues esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Yo quiero alcanzar la bendición. Yo quiero alcanzar lo que el Señor, ¿verdad?, tiene preparado, que es por medio de mí, ¿verdad? Entonces esta es la oportunidad para para obtener la primogenitura, ¿verdad?, en este caso de Esaú, que había nacido primero. Y Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura. Hagamos como dicen cambalache, un cambio, ¿verdad? Tu primogenitura por el guiso. ¿Qué te parece? Y dice Esaú, mira la actitud, o sea, la actitud
de Esaú diciendo, sí, aquí yo me voy a morir, estoy muerto de hambre y me voy a morir. ¿Cuál era la perspectiva de Esaú? De muerte. No tenían la perspectiva de Dios, la perspectiva eterna. Dice, yo me voy a morir. Así que ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿Con qué me como la primogenitura? No, ¿verdad? No me va a saciar mi hambre la primogenitura. ¿De qué me sirve? Aquí está. No me sirve de nada. Por tanto, le dijo, ¿verdad? Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. La imagen que nos da de ahora cómo vive este mundo, ¿verdad? Este mundo vive en comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo importante es la satisfacción temporal que tengamos, ¿no? No importa qué cosas eternas, me hablen de cosas eternas, de que hacer tesoros en los cielos. No, yo vivo aquí. Soy práctico, dice, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? ¿Con qué se comen esas cosas espirituales, ¿no? Necesito comer, necesito satisfacer mis deseos, ¿no? No ames al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, como dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y eso pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es un don de Dios. Cuando puedes entender las cosas eternas, eso es un regalo de Dios. En tu mente temporal es imposible que entendamos las cosas de Dios, porque para el hombre temporal son locuras, ¿verdad? Son cosas que, ¿de qué me estás hablando? Aquí vengo nada más para que me des un mensaje de motivarme, ¿verdad? Para la semana. Aquí es un mensaje de que el Señor te está buscando a ti para las cosas eternas, pero tiene que haber una entrega, ¿verdad? Genuina a las cosas de Dios. En este caso, no menospreciar todo lo que el Señor te está entregando, lo que el Señor te está dando, simplemente por un guiso de lentejas, ¿verdad? Eso lo hizo y Esaú y dijo, bueno, trato hecho, ¿de qué me sirve la primogenitura? Yo quiero comer, yo quiero saciar mi hambre. Y le juró, le vendió a Jacob su primogenitura en ese día, y Jacob dijo, pues, buen negocio, ¿no? Dijo Esaú, pues ahí te va el guisado, ¿no? Y al estilo ecuatoriano, no al estilo mexicano, le dio con pan, no con tortillas, sino con pan, ¿no? Entonces le dijo, toma el guisadito y ahí te va con pan. Dice, y él comió y bebió del pan y de las lentejas, se levantó y se fue. Así fue como menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué pasó con Esaú? Bueno, ¿qué es? Diremos que Dios es injusto. No sé, vamos a Hebreos y con esto terminamos. En Hebreos capítulo 12, acompáñame. La palabra de Dios es perfecta, es segura. Aquí dependemos de la palabra, no dependemos de establecer religiones convocadoras de la gente. Creemos que la palabra tiene poder, que es la que nos santifica, que es la que nos ubica en las cosas eternas. Y en eso hay seguridad y nosotros dependemos de eso y le damos gracias a Dios que se haya revelado Jesucristo, que se haya revelado esa verdad, que no busquemos simplemente un Cristo conveniente, un Cristo que nos resuelva nuestros problemas, ¿verdad? Esa es una religión, no sirve. Necesitamos encaminarnos al propósito de Dios, necesitamos encaminarnos al plan que tiene Dios para nosotros y eso es lo principal, ¿verdad? Dice el versículo, Hebreos capítulo 12, una vez que en los primeros versículos, ¿verdad? Nos habla de que pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí debe estar puesta nuestra mirada, ¿verdad? No importa que basemos la disciplina que el Señor haga y opere en nuestras vidas, no desmayemos, dejemos que el Señor trate con nosotros, soportemos esa disciplina, ¿no? Ya vemos cómo eso es obra de Dios para nuestra santificación, ¿verdad? Y eso nos habilita, ¿verdad? La disciplina de Dios nos habilita, dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Eso es lo que el Señor quiere trazar en nuestra vida, sendas derechas, y por eso usa a veces esas disciplinas y esos momentos difíciles que a veces no nos gustan y que nosotros
hubiéramos querido que sean diferentes, pero son perfectos para el plan de Dios. Dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Somos inhabilitados, ¿verdad? Cojos que tienden a agarrar por un lado. Y el Señor dice, quiero sanarte, quiero enderezar tus veredas, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos. Anda con el Señor, consulta al Señor, deja a un lado al psicólogo, consulta al Señor. Deja a un lado los buenos consejos de los mejores amigos y consulta al Señor. Ahí entiendes el camino derecho que el Señor quiere hacer. Quiere sanarte lo cojo y ponerte en el camino derecho, ¿verdad? Sigue la paz, sigue la reconciliación con Dios y la santidad. Ese es el camino por el cual tendremos ese encuentro con Dios. Dice, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, el regalo de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por eso no solamente tú seas contaminado, sino muchos sean contaminados. Pon tu mirada en el Señor. No dejes que esas situaciones a veces de alguna persona, todos somos humanos y vamos a fallarte, pero pon tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de tu fe. Nadie más, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Solo Jesús. Pon tu mirada en Él, ¿verdad? Porque si no, puede ser que dejes de alcanzar lo que Dios quiere darte, esa gracia de Dios, y brote en ti raíces de amargura que te estorban y que contaminan a muchos. Y dice el versículo 16, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí se menciona Esaú como ese profano, aquel que deja la bendición de Dios y se va por las cosas del mundo. Y en esa situación dice, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, y ya después nos dirá el libro de Génesis, ¿verdad? Que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor que esta es obra suya, como decíamos, de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Y Él ha producido en nosotros ese caminar. Él nos ha dado ese regalo de fe por el puro afecto de su voluntad, por esa misericordia operando en nuestras vidas. Y es la que opera en aquellos que el Señor tenía preparado. Esa elección de Dios desde antes de la fundación del mundo se va a manifestar un día, como un día se manifestó en muchos de nosotros, y que hoy día tal vez sea el día en que el Señor se manifieste en tu vida. Cuando al fin puedas reconocer quién es Dios y quién eres tú y cuál fue el camino que Él trazó para reconciliarte con Él. El único camino, quizás sea este día en donde el Señor revele el camino de Cristo para tu vida y empieces a caminar por fe para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es poderosa y tu plan es perfecto, Señor. Vemos cómo no depende de nosotros, no depende de tu elección, Señor, no depende de las personas, ni el hacer bien o mal, como dice tu escritura. No dependió de qué hizo Esaú, qué hizo Jacob, dependió de que tú elegiste y amaste a Jacob, aborreciendo a Esaú, Señor. Pero gracias, porque un día te manifestaste a nuestras vidas y nos mostraste, Señor, tu misericordia, tu amor. Mostraste nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestro pecado. Ese fue el milagro, Señor, que operó en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque un día ese precioso evangelio, las buenas noticias de salvación llegaron a nuestro corazón. Algo que era imposible entenderlo con nuestra mente, un día simplemente te plació revelarte a nuestras vidas, Señor. Mostraste nuestra naturaleza, mostraste nuestro pecado, de que estábamos hechos, no las cosas que hacíamos, sino nuestra naturaleza, Señor. Esa naturaleza que nos apartaba de ti, que nos impedía, Señor, tener esa paz contigo, esa paz que nos reconcilia contigo, Señor. Buscábamos, no sé, ni te buscábamos, o a veces creíamos buscarte por caminos de religión, pero un día se manifestó que tú nos buscaste a nosotros, Señor, y un día nos encontraste y nos mostraste, Señor, cuál es el único camino
por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te damos gracias, Padre, por ese precioso día en donde pudimos reconocer, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, y pudimos reconocer que el que no conoció pecado, ese precioso sacrificio en la cruz de aquel que siendo perfecto, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó y se vació en la forma de hombre para morir en la cruz. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que opere tu justicia y se pague ese precio, porque la paga del pecado es muerte, y tú moriste en la cruz, Señor, en nuestro lugar, Padre. Gracias, precioso Dios, por tu misericordia y por tu amor derramados en esa cruz para la salvación de nuestras vidas y por la limpieza de nuestros pecados, Señor. Porque tú venciste la muerte, Señor. Tú venciste la muerte. Tu resurrección fue la victoria, Señor. Y ahora podemos sentirnos, Señor, victoriosos en ese plan precioso, Señor. Sé tú revelándote a los tuyos, Señor, que en este día han entendido, Señor, que necesitan de ti, necesitan entregarse a ti porque han reconocido, Señor, su debilidad y su pecado, y que hay un solo camino marcado por ti, Padre. En este día te pedimos, Señor, levantes a los tuyos, a los que tú has elegido, Señor, para salvación, porque no depende de lo que pueda hacer el hombre, depende de tu misericordia, Señor. Derrama tu misericordia en los tuyos para la gloria de tu nombre. Y si hubiera alguna persona en este día que el Señor habló a su corazón y le manifestó esa necesidad, ese reconocimiento de su maldad, de su pecado, y ha sido revelado el único camino, el camino de salvación que solamente está en Cristo Jesús, quisiera que hagamos una oración y entregues tu vida al Señor y manifiestes esa elección de Dios en tu vida para salvación y vida eterna. Si hubiera alguna persona que en este día reconoce su necesidad de Cristo, yo quisiera que tú hagas esta oración junto conmigo, y ahí en ese reconocimiento, ahí donde tú estés, te pongas de pie y digas: Señor, necesito de ti, reconozco mi pecado, hoy quiero tomar ese camino, sálvame, Señor. Habrá alguna persona que haga esta oración desde lo más profundo de su corazón y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, simplemente ponte de pie, simplemente reconoce tu necesidad de Cristo, recíbelo en tu corazón. Dios te bendiga. Manifiesta que eres un elegido de Dios, y ese poder del Evangelio va a transformar tu vida. Mira, alguien más, si recibir a Cristo en este momento, ahí donde estás, simplemente ponte de pie y hagamos esta oración juntos. Ustedes que están de pie, simplemente con palabras sencillas, pero que salgan de lo profundo de tu corazón, exprésale, dile: te doy gracias, Señor, por haberme mostrado el camino. Sabiéndome pecador, sabiéndome pecadora, hoy día me entrego a ti, Señor. Hoy día reconozco mi naturaleza que me alejaba de ti, Señor. Pero gracias porque te revelaste como ese único camino de perdón y de salvación. Hoy me entrego a ti, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que tú la uses, Señor, como testimonio de tu poder. Perfeccióname, Señor. Ayúdame a caminar en ti, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Damos gracias al Señor por este día precioso de salvación y por su palabra, la cual nos santifica y que semana a semana la escudriñamos para seguir siendo transformados a su imagen.